f de xy, z igual a f de xy, y es continuo en un punto m sub 0, x0 y 0, si se cumple el límite para f de xy, para x que tiende a x0 y que tiende a y0, sea igual a la función en el punto, o sea, f de x0 y 0, que es la definición, es la misma definición que para una variable, es exactamente la misma. ¿Mm? Bueno, acá este es de análisis 1, que habíamos visto que el límite, la derivada, era el límite del cociente incremental para delta x que tiende a 0. Bueno, una explicación. Pero nosotros lo que queremos hacer es para dos variables, o sea que tenemos una función z igual a f de xy. Y podemos decir, por definición, el incremento total delta z, delta z. Fíjense, para una variable, ¿por qué hemos puesto acá por una variable? ¿Se acuerdan que para una variable yo hacía un corrimiento delta x y obtenía un corrimiento delta y? ¿eh? Para dos variables, delta z, que es el incremento total, digamos, el incremento total, es igual a la función cuando incremento en el eje X y incremento en el eje Y. Fíjense que yo pongo f de X más delta X y más delta Y. O sea, incrementé en los dos ejes. Menos la función del punto. Menos la función del punto, ¿ya? Es el incremento total, que sería, es la misma definición de incremento que yo tendría para una variable. Si a esta expresión le sumo un incremento, cuando yo incremento únicamente en el eje Y, pero mantengo constante el eje de las X, fíjense que pongo f de X y más delta Y, o sea que voy a sumar y restar un incremento de tal que incremente nada más que para el eje Y. A X lo mantengo constante. Y voy a tener que el incremento total entonces va a ser igual a f de x más delta x y más delta y menos f de x, ese es el incremento total, y le sumo y le resto un incremento cuando yo incremento en el eje de las y, pero mantengo constante el eje de las x. Fíjense, aumento y más delta y mantengo constante x. Le resto también el incremento y más delta y, pero mantengo constante el eje de las x. Sumo y resto para que no me varíe la igualdad. Si yo lo pongo de otra manera, fíjense, delta z igual al primer término que yo tengo, f de x más delta x y más delta y, que es la primera parte de la ecuación, y le resto la última parte, menos f de x y más delta y, o sea, le resté a donde solo incrementaba el eje y, pero mantenía constante el eje de las x, más lo que me queda, ¿cierto? F de x y más delta y menos f de xy. Fíjense que lo único que hice es cambiar de posición las variables, nada más. Epa. Y puse a cambiar de posición las variables. Analicemos, fíjense que tenemos una ecuación 1 y una ecuación 2. Si analizamos la ecuación 2, que dice, donde yo incrementé en el eje de las y mantuve constante el eje de las x, entonces sería f de x y más delta y menos f de xy, acá lo tengo abajo, incrementé el eje de las y mantuve constante el eje de las x, a x lo mantengo constante, a este incremento yo lo voy a llamar incremento parcial con respecto a y, incremento parcial con respecto a y.
A ver si voy a aumentar acá. Lo mismo puedo decir si yo lo hago con respecto a X. Acá lo tengo. Delta XZ, incremento X, pero mantengo constante Y. Entonces voy a tener delta XZ igual a f de X más delta X, ahí lo mantengo constante, menos f de XY. Por supuesto, entonces acá teníamos, abajo tengo Y, que ya lo habíamos dicho arriba, y tengo el incremento parcial con respecto a X. El incremento con respecto a X, el incremento con respecto a Y, lo único que me hace es incrementar en el eje correspondiente y al otro eje lo mantengo constante. Lo que vamos a observar, lo que observamos acá, que el incremento total no es igual a la suma de los incrementos parciales, ¿eh? Delta XZ más delta YZ, que son los incrementos con respecto a Y y los incrementos con respecto, los incrementos con respecto a X y los incrementos con respecto a Y. Acuérdense, cuando yo hago el incremento con respecto a X, estoy incrementando en el eje de las X y en el eje de las Y lo mantengo constante. Cuando estoy realizando el incremento con respecto a Y, estoy incrementando en el eje de las Y, pero a X lo mantengo constante. Y esto lo podemos ver con un ejemplito, fíjense. Si yo tengo la función f de xy igual a z, que es igual a x por y, yo voy a sacar los valores de los incrementos parciales con respecto a x, con respecto a y, y el incremento total. Con respecto a x, habíamos dicho, ¿qué habíamos dicho? Incrementábamos x, incrementamos en el eje de las x, pero ahí lo mantengo constante. Entonces, delta xz va a ser igual a x más delta x por y menos el valor en el punto. Pero el valor en el punto, f de xy, vale x por y. No sé si han entendido lo que yo vengo explicando, no sé, cosas que si quieren que lo explique de nuevo, lo explico. ¿Puedes repetir, profe, lo de que se mantiene una constante y la otra se incrementa? Sí, fíjense, vuelvo entonces yo cuando tenía en análisis 1, yo incrementaba delta X, y entonces cuando incrementaba delta X, yo tenía un incremento delta Y. Acá no pasa eso. Yo tengo un incremento que lo llamo incremento total, cuando incremento acá en el eje X y en el eje Y. Por eso dice delta Z es igual a f de X más delta X y más delta Y menos el valor en el punto, f de X y. Ese es el incremento total. Pero es muy difícil en una función incrementar en el eje X y en el eje Y los dos a la misma vez. Entonces, fíjense que lo que hicimos acá es una deducción matemática, lo único que sumé y resté una expresión en donde yo mantenía constante el eje de las X y aumentaba en el eje de las Y. Ambos miembros, en un solo miembro, acá está. Mantengo constante X y incremento el eje de las Y. Mantengo constante X e incremento el eje de las Y. Uno sumo y el otro resto. Si yo me fijo delta Z, yo lo puedo llevar el primer término y el último término, que es el primer corchete, más los otros dos términos, que es el tercer término menos el segundo término. En la ecuación esta, que es delta Z, que es el incremento total, el segundo corchete me está diciendo, voy a incrementar en el eje de la Y, en el eje de la Y, pero a X lo mantengo constante. Fíjense que era el incremento total, era cuando yo incrementaba en ambos ejes menos el incremento en el punto, eso lo habíamos dicho acá arriba. Si yo me fijo acá, es el incremento
en el eje de así, a X lo mantengo constante, no hago ese incremento, menos el valor en el punto. Ese es lo que yo voy a llamar, epa, es lo que yo ya voy a llamar delta IZ, o sea, que es el incremento parcial con respecto a I. ¿Por qué con respecto a I? Porque incremento solo I, pero al eje de AX los mantengo constantes. Esto es la base para las derivadas. ¿Por qué? Porque en la derivada yo no tomo el incremento total, porque no puedo incrementar en ambos ejes a la vez. No puedo hacer un incremento con respecto a X y un incremento con respecto a Y, los dos juntos. Es imposible. Entonces, ¿qué hago? Voy a incrementar con respecto a X por un lado y después con respecto a Y. En este caso estamos analizando con respecto a Y. Entonces, tengo que el incremento delta I Z, el incremento parcial con respecto a I, es igual al valor, al incremento en el eje de así, pero a X lo mantengo constante, menos el valor en el punto. ¿Entienden eso? Yo incrementé nada más que en el eje de así hice el incremento y en el eje de las X lo mantengo constante. Lo mismo ocurre si tengo delta X. Delta XZ es el incremento con respecto a X, pero ahí lo mantengo constante. Acá fíjense que yo puse delta XZ es igual a f de X más delta X y menos el valor en el punto, f de X y delta Y lo volví a repetir, lo que estaba arriba, cuando incremento con respecto a Y, f de X a X lo mantengo constante e incremento Y. Y tengo los incrementos parciales con respecto a X y con respecto a Y, menos el valor del punto, por supuesto. Observamos que entonces que el incremento total no es igual a la suma de los incrementos parciales con respecto a X y con respecto a Y. Y lo vemos en un ejemplito, fíjense. Profe, ¿puede volver a explicar los incrementos parciales, o sea, con respecto a X, con respecto a Y? Sí, vuelvo. Está explicado acá nada más con respecto a Y, ¿no? Yo tenía el incremento total, este era el incremento total, delta Z, cuando yo incrementaba en el eje X y en el eje Y. Yo incrementaba en el eje X y en el eje Y y le restaba el valor en el punto. El valor en el punto. ¿Por qué salía eso? Eso salía... Acá me sale... Porque me salté, disculpe, me salté, a lo mejor por eso no lo entiendo. A ver. En análisis 1, habíamos hecho entonces un corrimiento en X, y obteníamos el corrimiento en Y. Fíjense, en X puedo hacer X0 más delta X, hago un corrimiento en X, y en Y puedo hacer un corrimiento Y0 delta Y. Si yo hago el límite para delta X que tiende a 0 y delta Y que tiende a 0, de X0 más delta X hice un corrimiento en X, e Y0 más delta Y hice un corrimiento en Y, esto va a ser igual al valor del punto por definición de continuidad, porque en continuidad dijimos que el límite de una función para X que tiene X0 y X que tiene Y0 era igual al valor del punto. Entonces acá tengo el límite, entonces cuando hago el corrimiento con respecto a X y cuando hago el corrimiento con respecto a Y es igual al valor del punto. Si al segundo miembro lo paso al primer miembro, yo voy a tener el límite de delta X que tiende a 0 y que tiende a 0, de la primera parte, ¿cierto? Haciendo un corrimiento en X y un corrimiento en Y, y del resto el valor del punto.
esta expresión es igual a 0 cuando yo pase todo a un solo miembro. Lo que está dentro del corchete es lo que yo llamo incremento total. Incremento total. Entonces yo puedo decir que el límite del incremento total delta z para delta z que tiende a 0 es igual a 0. Por definición. Entonces, ¿qué era el incremento total? Cuando yo hice un incremento con respecto a x, hice un corrimiento con respecto a y. ¿Qué es lo que puse acá? Que yo esa parte me había saltado, por eso a lo mejor no entendía. Muevo el mouse y se mueve rápido. Entonces, delta z, que es el incremento total, es igual cuando incrementamos con respecto al eje de las x e incrementamos con respecto al eje de las y, menos el valor en el punto. Ese es el incremento total. Si a este incremento total yo le resto y le sumo un incremento, cuando incremente nada más que y, pero mantengo constante el eje de la x, sumo y resto el segundo miembro, la igualdad no me altera. Por eso acá yo tengo el incremento total, que es la primera parte, f de x más delta x, y más delta y, menos f de x, y, este era lo que llamamos incremento total, y le sumo y le resto un incremento en y. Mantengo constante el eje de las x. Mantengo constante el eje de las x y digo f de x y más delta y menos f de x y más delta y. O sea que le sumo y le resto el valor de ese incremento. Si lo pongo de otra manera, fíjense, tomo la primera parte de la igualdad y la última parte, al principio, tengo el primer corchete, que es el incremento, delta z va a ser cuando incrementamos en el eje x e incrementamos en el eje y, menos el incremento en el eje y manteniendo constante el eje de las x, más, pongo los otros valores que me queda de la igualdad, tengo cuando el otro corchete, el segundo corchete es el incremento con respecto al eje de así, y a x lo mantengo constante, menos el valor en el punto. Si yo me fijo con respecto a la definición de delta z, es exactamente lo mismo. El delta z, que era el incremento total, era cuando incrementábamos en ambos ejes, menos el valor en el punto. Y acá yo tengo incremento solo en el eje de así, a x lo mantengo constante, menos el valor en el punto. Estoy analizando nada más que el segundo corchete. A este segundo corchete yo lo llamo incremento parcial con respecto a y. ¿Por qué? Porque incrementé y a x lo mantuve constante. Entonces delta y z es igual al incremento cuando aumentamos en el eje de así, y más delta y, pero a x lo mantengo constante, menos el valor en el punto. Ese es el incremento parcial con respecto a y. Y con respecto a x es lo mismo, solo que no está realizado el desarrollo, y dice delta xz es igual, incrementamos en el eje de las x y ahí lo mantengo constante, menos el valor en el punto. Y acá abajo está repetido delta y z, que incrementamos con respecto a y a x lo mantengo constante. ¿Entienden esto? O sea, ¿de dónde sale esto? Y sale de la... ya lo voy a ver otra vez en el gráfico. Acá está el gráfico para una variable. En el otro paper tengo para las dos variables, cuando es a tres ejes, en derivadas, y ahí van a ver los desplazamientos. Acá, ¿qué hacíamos? Incrementábamos en el eje de las x, y cuando incrementamos en el eje de las y, yo estoy incrementando en el eje cuando incrementamos en el eje de las x, automáticamente estoy incrementando en el eje de las y. Acá. Pero
cuando es con dos variables, yo voy a tener en cuenta, cuando yo incremento en un eje, al otro eje lo voy a mantener constante, el desplazamiento, digamos. ¿Por qué hago esto? Porque las derivadas lo hacen en base a los incrementos parciales, a delta xz y delta yz, y no lo hace con respecto al incremento total. ¿Por qué? Porque no podemos incrementar el eje de las x y el eje de las y, los dos al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Profe, Sí, cuando y se mantiene constante, sí. ¿es porque también le sumamos y le restamos a la expresión general? Claro, acá está hecho para uno solo. Acá está hecho para uno solo, ¿cierto? Pero si yo, en vez de sumar y restar x, acá, ¿qué hice? Mantuve constante x y sumé y incrementé el eje de así. Incrementé el eje de así. Cuando yo le sume este incremento en el eje de así y le reste este incremento que subí en el eje de así, y también no me altera la igualdad. Y yo saqué lo que se llama el delta y z. Si yo parto de lo mismo y en vez de sumarle y restarle el incremento con respecto a y a x mantenerlo constante, hago al revés. Aumento x más delta x, y ahí lo mantengo constante, y ahí lo sumo y lo resto, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo que dice acá, el incremento delta xz, que es el incremento parcial con respecto a x. Claro, Esto pero se toman los dos incrementos, se los toma en la misma expresión para la derivada en su totalidad, digamos. En la O sea, derivada es como que también tengo. vamos a tomar estos incrementos, el delta YZ, el delta XZ y el delta YZ. No vamos a tomar el delta Z total, el incremento total. ¿Por qué? Porque no puedo incrementar en el eje de las X y en el eje de las Y al mismo tiempo. Acá el incremento total es cuando, incremento en el eje de las X y en el eje de las Y al mismo tiempo. Pero no se puede incrementar al mismo tiempo. Entonces, en derivada, voy a tomar los incrementos parciales, para tener en cuenta, para realizar mis derivadas. Por eso lo que sacamos los incrementos parciales. ¿Entiendes? Ya lo vamos a ver. Ahora, después de este ejemplo, vamos a ver lo que es derivada y van a ver que toman los incrementos parciales. Lo que pasa es que no está en el mismo paper, se me acabó, lo saqué por separado. No me di cuenta de ponerlo todo junto. Lo que hice acá, porque ustedes lo ven en el práctico, estos incrementos totales y parciales, con un ejemplo, determinar que el incremento total no es lo mismo que la suma, no es igual a la suma de los incrementos parciales. No es igual. Y lo vemos con un ejemplito, fíjense. Si yo tengo f de x igual a z, y esta a su vez es x por y, yo voy a tener el delta xz, que es el desplazamiento con respecto a x, o sea, estoy desplazando x, pero ahí lo mantengo constante, por la fórmula de x, fíjense, era f de x más delta x, ahí lo mantengo constante. O sea, yo ¿qué hice? Como es x por y, a x lo aumenté, x más delta x, y multipliqué por y solo, sin desplazar y. Menos el desplazamiento en el punto, que es la formulita de desplazamiento parcial con respecto a x. Si yo desarrollo esto, fíjense que esta y lo multiplico por x y esta y lo multiplico por el delta x, me va a quedar x por y más delta x por y menos x por y, que eso lo tenía, era lo que está en el otro término. Pues yo tengo entonces un x por y positivo y un x por y negativo. Si yo lo puedo simplificar,
y me queda y por delta x. O sea que el desplazamiento con respecto a x va a ser igual a y por delta x. Si yo hago el desplazamiento con respecto a y, vamos a la fórmula. Dice que hago el desplazamiento con respecto a y, pero a x lo mantengo constante. Yo voy a tener x, porque mi función es zx por y, x lo mantuve constante y ahí lo voy a hacer variar y voy a poner y más delta y, menos el valor en el punto, pero el valor en el punto es x por y. Otra vez, si multiplico x por y x por delta y, voy a tener x por y más x por delta y menos el valor en el punto x por y. Por supuesto, x por y, uno lo tengo sumando, otro lo tengo restando y me va a dar como resultado x por delta y. Yo que hice acá, saqué el desplazamiento con respecto a x y con respecto a y hice los incrementos que se llaman incrementos parciales. Incremento parcial con respecto a x, incremento parcial con respecto a y. Cuando hago el incremento parcial con respecto a x, estoy incrementando nada más que x. Y cuando hago el incremento parcial con respecto a y, estoy incrementando solamente y. Al otro eje lo mantengo constante. Entonces yo saqué los valorcitos, cuánto me daban en ese ejemplo, ¿no? El incremento total es cuando yo hacía el desplazamiento en el eje de las x y en el eje de las y. Por eso dice acá x más delta x multiplicado por y más delta y. ¿Por qué es multiplicado? Porque la función mía es x por y, nada más que por eso. Menos el valor en el punto, x por y. Yo multiplico entonces x por y x por delta x por y delta x por delta y. Acá lo tengo, x por y más x por delta y más y por delta x más delta x por y menos el valor del punto. Otra vez tengo x por y positivo y un x por y negativo, se me va, y ¿qué me quedó como resultado? X por delta y más y por delta x más delta x por delta y. Si yo me fijo, el primer valor x por delta y es delta y z, el incremento parcial con respecto a y. Y el segundo término es y por delta x. Y por delta x es el incremento parcial con respecto a x, más un infinitésimo que es el delta x por delta y. O sea que hay un tercer término. Entonces queda demostrado que el delta z, que el incremento total, no es igual a la suma de los incrementos parciales. Porque acá tengo tres términos, como pueden ver. Si yo le doy valores a esto, ahí está dado los valores. A x le doy valorcito 1, a y le doy valorcito 2, a delta x le doy un desplazamiento 0,2 y a delta y le doy un desplazamiento 0,3, el desplazamiento con respecto a x va a ser igual. A y por delta x, y vale 2, delta x vale 0,2, entonces 2 por 0,2 me da 0,4. Estoy viendo el ejemplo. El desplazamiento con respecto a y, el incremento parcial con respecto a y, era x por delta y. X vale 1, delta y vale 0,3. 1 por 0,3 me da 0,3. Y delta z era, acá lo tengo, x por delta y, o sea que era 1 por 0,3 más y por delta x, 2 por 0,2, 2 por 0,2, más los incrementos delta x por delta y, más los incrementos, que me da 0,76. Si yo sumo los incrementos parciales x e y lo comparo con el incremento total, uno me da 0,76 y el otro me da 0,7.
No sé si entendieron con el ejemplito un poquito más. Sí, ahí se entendió Profe, más, profe. Sí, hay alguien más que habló, no sé. sí, yo le quería preguntar por qué en el ejemplo empieza el incremento de X con respecto a Z, por qué empieza con, entre paréntesis, X más delta X por Y. Ah, porque Ahí yo estoy usted haciendo, reemplazó. no, estoy haciendo, ¿qué hago acá? Hago el primer desplazamiento. Desplazo en el eje de las X, por eso dice X más delta Y. Como mi función es X por Y, como mi función es X por Y, yo desplacé con respecto a X, pero ahí lo mantuve constante. ¿Verdad? Ah, perfecto. Por eso puse entre paréntesis. Cuando hice con respecto a Y, a X lo mantuve constante y aumenté el Y más delta Y. ¿Me entiendes? Y cuando saco el total, dije, en el incremento total había que incrementar X y había que incrementar Y. Por eso dice X más delta X, paréntesis, por Y más delta Y, porque la función es X por Y, por eso. Es el motivo. ¿Entendió? Sí, profe. Es el motivo que lo ponemos entre paréntesis. Bueno, en el práctico dan ejercicios de estos, por eso lo explico. Pero más que nada, en la teoría lo doy porque la derivada se basa en los incrementos parciales, ¿sí? En estos incrementos parciales, con respecto a X y con respecto a Y. Es cuando nosotros estamos aumentando, hacemos un desplazamiento con respecto a X y al otro eje lo mantengo constante, ¿eh? En el eje de las X, el incremento parcial con respecto a X, y en el incremento parcial con respecto a Y es que estoy incrementando con respecto a Y y manteniendo constante el eje de las X. Bueno, esto lo tienen que entender bien para poder hacer los ejercicios de derivada, porque en los ejercicios de derivada es esto, ¿eh? Hay que incrementar en un eje, tomamos el incremento con un eje y en el otro eje lo mantenemos constante. O sea que vamos a hacer la derivada con respecto a un eje. ¿Por qué quiere decir cuando hacemos la derivada con respecto a un eje? Es porque estamos incrementando, por ejemplo, con respecto a x. Estamos incrementando en el eje de las x, pero ahí lo mantengo constante. Y en el otro incremento parcial con respecto a y, estoy incrementando con respecto a y y al eje de la X lo mantengo constante. ¿Entiendes? Bueno, espera un segundito, están golpeando la puerta y no sé qué es. Bueno, ¿entendieron esto de los incrementos parciales? ¿Ah? Así cambiamos el tema y nos vamos al concepto de derivada. Sí, profe, se entendió. Bueno, voy a dejar de compartir esto para poder pasar al otro, ¿no? Al otro page.
No se ve. No, algo apreté mal. Vamos a volver a hacer. Ahí se estaba por presentar, profe. Usted justo canceló la operación. Ah, estaba por presentar y lo cerré. Bueno, ya. A ver si lo... ¿Ahí se ve? Todavía ¿Ahí no. se ve? ¿No? Ah, entonces, a ver, vamos a salir. No toque. No. No, apriete algo. Siempre me pasa cuando... Ahí estaba por presentarse, profe, lo tiene que dejar un ratito para que salga. Y de ahí le decimos si se ve o no. Ah, bueno. Este... Ya lo cerré, así que lo voy a volver a abrir. No, pero ahí no se ve. Está trabajando todavía, no sé. Pero no sé. Ahí se ve su pantalla, profe, está en una carpeta. Pero no se abre, che. ¿Por qué no se abre? No sé. A ver. Vuelvo a salir. A ver. Ahí lo tengo abierto acá, pues no sé por qué no se ve. ¿Ahí se ve? Ahí está cargando, ya le decimos. Sí, ahí sí. ¿Ahí se vio? ¿Ahí se ve? Sí, derivadas parciales de la función, sí. Ah, ahí está. Fíjense. ¿Qué era la derivada? ¿Se acuerdan lo que era la derivada? La derivada para una variable era el límite de los incrementos parciales. ¿Se acuerdan? Cuando delta x tiende a 0. Fíjense, acá yo tomo el límite
de delta xz, que es el incremento parcial con respecto a x, sobre delta x. Si vamos a asemejar a la definición de derivada para una variable, es lo mismo, son los incrementos parciales. Pero el incremento parcial con respecto a x sobre delta x para delta x que tiende a 0. Esto que es igual a la derivada de z, que es la derivada de la función con respecto a x. Y ahí está la definición de lo que es la derivada con respecto a x. En análisis 1, yo tenía una sola derivada. Pero acá, como yo tengo dos incrementos, que es el incremento parcial con respecto a x y el incremento parcial con respecto a y, yo voy a tener dos derivadas principales. Una es la derivada con respecto a x, que quiere decir estoy incrementando en el eje de las x y estoy manteniendo constante el eje de las y. Y acá tengo, acá está, sigue con la definición, el incremento delta xz sobre delta x para delta x que tiende a 0, era la derivada parcial con respecto a x, esto era igual al límite, haciendo variar el eje de las x y manteniendo constante el eje de las y, menos el valor en el punto sobre delta x para delta x que tiende a 0. Ahí está completa la definición, digamos. Acuérdense, las derivadas eran los límites con respecto a x cuando tiende a 0. Pero en este caso, cuando son derivadas con dos variables, yo voy a tener dos derivadas principales. Una es con respecto a x, que es esta, que es el límite del incremento parcial con respecto a x sobre delta x para delta x que tiende a 0. Esa es mi primera derivada. Y la segunda derivada es cuando yo hago variar y al eje de las x lo mantengo constante. O sea que yo tengo el límite de delta y z, que es el incremento parcial con respecto a y, sobre delta y para delta y que tiende a 0. Ese era el incremento, es la derivada de la función con respecto a y. Análogamente, como si vemos con la fórmula anterior, yo tengo que hacer acá el límite cuando hago variar el incremento en el eje de así, pero a x lo mantengo constante, menos el valor en el punto sobre delta y para delta y que tiende a 0. Ya no es delta y que tiende a 0, es delta y que tiende a 0. ¿La ven esas dos definiciones? ¿Qué estuve tomando? Estuve tomando los incrementos parciales. No estoy tomando los incrementos total, el incremento total. ¿Por qué? Porque el incremento total yo tengo que hacer variar el eje de las x y el eje de las y, los dos juntos, y dividirlo por el incremento que estoy haciendo, pero no lo puedo hacer al incremento en un eje y en el otro eje juntos. Por eso incremento en un eje primero y al otro lo mantengo constante y después incremento en el otro eje y al otro eje lo mantengo constante. No sé si lo entienden a esto. Porque todo el problema de la derivada se basa en esto. Profe, o sea que sería el incremento que vimos anteriormente dividido en el delta x solamente porque, digamos, Claro. es lo mismo. Exactamente, el incremento que habíamos visto anteriormente, lo que tengo en el numerador, en el caso A, digamos, es cuando yo incrementé en el eje de las x, nada más. Y lo dividí por delta x, para delta x que tiende a 0. Porque esta en realidad es la definición de derivada para una variable. Que ¿se acuerdan? La derivada por una variable era el límite del cociente incremental. Delta y sobre delta x. Bueno, acá yo tengo dos incrementos. Uno cuando incremento con respecto a x y otro cuando incremento con respecto a y. Y lo divido por el incremento
correspondiente. En el caso A, tengo el incremento con respecto a X, lo divido por el incremento delta X, y tomo el límite para delta X que tiende a 0, y en el segundo caso es cuando incremento con respecto a Y y lo divido también por el incremento delta Y para delta Y que tiende a 0. Es por la definición de derivada. A ver si tengo acá, bueno, pues ya vamos a volver sobre esto. Acá tengo la interpretación geométrica, fíjense, a ver si lo entiendo un poquito más teniendo esto. Fíjense, acá tengo 3 ejes. Acá tengo la función yo. Acá tengo la función. Yo tengo el punto M. Y si tengo el punto M en el plano XY, tengo el eje X y el eje Y está en el plano XY. Ese punto M me determina el punto P. Me determina el punto P en el eje de la Z, ¿no? Acá, le corresponde un punto. Si a este le incrementamos el delta I y a X lo mantengo constante, o sea, fíjense, en el punto M acá está, lo incremento en delta I, o sea, el eje de así es este, ¿cierto? Lo incremento en el eje de así, o sea, el punto M se me va al punto N. ¿Qué hice a delta X? Y a delta X lo mantuve constante, no se me movió para ningún lado. Incrementé el delta I. El M se me fue a N. Cuando el M se me fue a N, fíjense, el punto P también se me fue a T'. Ahí lo tengo ahí arriba. ¿Lo ven a eso? Y cuando yo incremente con respecto a X después, cuando yo incremente con respecto a X, fíjense, M, bueno, acá no pusieron el punto, pero es este puntito que no sé si lo están viendo, el que yo estoy marcando acá. ¿Ah? Sí, se ve. Bueno, el M se me fue a este puntito que no le pusieron valor. ¿Qué hice? Incrementé en el eje de las X, pero al Y lo mantuve constante. ¿Lo ven a eso cuando decíamos incrementaba en un eje y al otro lo manteníamos constante? Volvamos al eje de así, de nuevo, para ya verla, ya que estamos. Cuando dijimos que M, yo hago el corrimiento en el eje de así, y se me va de M a N, de M a N, y N se me fue al punto T'. Piensen que yo quiero, ¿qué era la derivada en análisis 1? Era la tangente. ¿La tangente por dónde? Por el punto. El M era el punto P. Yo trazo la tangente acá, la tangente por el punto P, y tengo con respecto a este eje Y, tengo un angulito beta. Y acá lo tengo. La tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a, no sé si lo ven acá, este ángulo beta es el mismo triángulo que yo tengo ahí arriba, PT', porque uno es paralelo al otro, entonces yo tengo el ángulo beta este que está acá marcado con el eje de así, lo tengo acá arriba también, que tampoco está marcado, ¿no? Entonces, el cateto opuesto que era, es f de x, manteniendo constante x, haciendo variar y, f de x, y más delta y, menos el valor del punto, sobre delta y, que es el límite para delta y que tiende a 0. ¿Esa qué es? Esa es la derivada con respecto a y. Yo hice variar con respecto a y acá nada más, y a x lo mantuve constante. Cuando yo hago variar con respecto a x y ahí lo mantengo constante, voy a tener esta otra recta, ¿no? Esta otra tangente, en el cual me formo un angulito alfa con el eje de las x.
con el eje de las X, y yo voy a tener, por supuesto, el límite para, acá tiene que ser tangente de alfa, ¿no? No tangente de beta. Yo voy a tener el desplazamiento con respecto a X y ahí lo mantengo constante. Y tengo la ecuación de la recta. Perdón, la ecuación de la derivada. En una es la derivada de la función con respecto a y en el primero, y el otro es la derivada con respecto a x. O sea que las definiciones, fíjense, en las definiciones es exactamente que análisis 1. Por supuesto va a cambiar el gráfico, porque el gráfico ya está en 3 dimensiones, ¿no? ¿Entienden eso? ¿Ah? Sí, profe, sí se entiende. Ven con, o sea, la interpretación lo que hay que geométrica ver es más es difícil. el desplazamiento, ¿eh? Cuando yo desplazo con respecto a un eje, al otro eje no lo puedo desplazar, porque no lo puedo desplazar conjuntamente. Entonces desplazo uno, en este caso desplacé el delta i, y al eje de las X lo mantuve constante. Cuando yo desplace el eje de las X, cuando yo desplace el eje de las X, al eje de las Y lo mantengo constante. Fíjense, acá hay un ejemplito sencillo porque ustedes en realidad, en el práctico, van a usar la tabla de derivada. Pero la tabla de derivada que van a usar es para una ¿cómo se llama? Con una variable, no es con dos variables. No tenemos tabla para dos variables, derivada para dos variables. Lo mismo que no tenemos tabla de integrales para dos variables, tenemos tabla de integrales para una variable. Entonces, ¿por qué? Porque como estamos tomando derivadas parciales, las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, estamos haciendo variar con respecto a un eje y al otro eje lo mantenemos constante. O sea, los incrementos hacíamos variar con respecto a un eje y al otro lo manteníamos constante. En derivada hacemos lo mismo. Fíjense en esta función. F de xy igual a x cuadrado por seno de y. Yo que tengo acá un producto, si vamos a simple vista, digo, bueno, acá tengo un producto. X cuadrado por seno de y. Pero no tengo un producto. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a x, ¿qué me decía? Me decía, voy a incrementar x, pero ahí lo mantengo constante. Si ahí lo mantengo constante, el seno de y es constante. Porque no lo incrementé. Por eso acá dice la derivada de z con respecto a x es igual. Ahí está el seno de y. Y yo derivé nada más que x, porque el incremento es en x. La derivada con respecto a x es 2x. Entonces la derivada de la función con respecto a x es 2x por el seno de y. Cuando yo haga el de y, estoy incrementando y estoy manteniendo constante x. O sea que el x al cuadrado es constante, porque no lo estoy incrementando. Por eso acá lo estoy poniendo x al cuadrado. Cuando yo incremente y, estoy derivando el seno de y la derivada del seno de y es el coseno de y. ¿Lo ven a esa diferencia acá? En el ejemplo. ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Lo volvemos a repetir? No, profe, sí se entiende. O sea, dependiendo qué variable tomemos, dejamos una constante, derivamos la otra. Exactamente. Según la variable que yo tome, si yo tomo x, derivo primero x y a la otra la mantengo constante. Por eso acá no es un producto. Dejó de ser
tengo dos funciones, x cuadrado y tengo seno de y, pero dejo de ser un producto. ¿Por qué? Porque una es constante y la otra es variable, según la que yo tome. Y como estamos usando en las derivadas parciales, con respecto a x y con respecto a y, con respecto a x estoy haciendo un desplazamiento con respecto a x. Y cuando tome con respecto a y, estoy haciendo un desplazamiento con respecto a y. Al x lo estoy manteniendo constante. Y en el x al revés, ¿no? Cuando tome con respecto a x, al y lo mantengo constante. Bueno, hay que darse cuenta en la tabla de derivada, lo único que hay que darse cuenta es eso. Cuando a una función yo derive con respecto a una función, a una variable, la otra variable la mantengo constante. A una variable, derivo una variable y a la otra variable la mantengo constante. ¿Entienden esto? Sí. Y después no tenemos que reunir las dos partes o lo dejamos así sacando los derivados parciales. No la tengo que reunir porque hemos sacado, cuando hicimos el incremento total, dijimos que el incremento total era diferente a la suma de los incrementos parciales. Pero no era solo por eso, sino que yo no puedo incrementar en el eje de las x y en el eje de las y al mismo tiempo. Fíjense, el mismo dibujo lo está diciendo. Cuando yo incremento, yo no puedo incrementar en el eje de las y y en el eje de las x al mismo tiempo, porque me van a dar puntos diferentes. Fíjense, acá me dio el t' y si yo subo, acá me va a dar otro, que no está marcado, ¿cierto? Pero me lo va a dar en otro lado. Entonces, yo como tengo que tomar los incrementos en un eje y al otro mantenerlo constante, yo lo que hago es sacar las derivadas, cuando hago variar en un eje y al otro lo mantengo constante. Con respecto a x hago variar x y al y lo mantengo constante. Cuando hago y, al x lo mantengo constante y hago variar y. No saco. Más que nada Sí. de curioso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en esta función x al cuadrado por seno de y tengo otro término más seno de x, por ejemplo? Bueno, ¿qué hacíamos en análisis 1? Era una suma de funciones. Era una suma de ¿Sería funciones. 0, profe? Toma como Sí, constante. Claro, ojo. Si yo tuviera más x, ¿dijiste? Sí. Bueno, si yo tuviera esto más x, ¿qué tengo? Tengo dos funciones. Una es x cuadrado por seno de y, más otra función que es x solo. Cuando yo voy a hacer la derivada con respecto a x, cuando voy a hacer la derivada con respecto a x, la derivada de mi primera función, x cuadrado por seno de y, es 2x por seno de y, más la derivada de x. La derivada de x, como estoy derivando con respecto a x, ¿cuánto era la derivada con respecto a x? 1. 1. Entonces acá yo voy a tener 2x seno de y más 1. Más 1. Bien, Cuando y si no vaya... fuese una suma, sino un producto. Y si fuera un producto, lo mismo. Ya vamos a hacer ejemplitos con productos. Yo tengo en otra hoja que hice. Profe, pero si sería la derivada parcial, por ejemplo, con respecto a x, ¿verdad? Y nuestro término es más y, ¿me entiendes? O sea, 2x seno de y más y. Como y es constante, se toma como la derivada de una constante, 0. Exactamente, fíjense lo que le quería decir acá. Como yo tengo más x, dijimos más x, cuando hice con respecto a x, tendría que tener más 1, porque la derivada de x 1. Pero cuando voy con respecto a y, la derivada de x con respecto a y, x es constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0, y no va a aparecer, me va a seguir dando, la derivada de z con respecto a y me va a seguir dando x cuadrado por coseno de y. ¿Me entienden? O sea, fíjense cómo van a ir cambiando las derivadas. Si hubiera tenido y, ¿qué hubiera pasado? Cuando yo hago
la derivada de z con respecto a x, lo hago con respecto a x, la derivada de y es 0, por lo tanto me aparece nada más que 2x seno de y, pero cuando haga la derivada con respecto a y, me va a aparecer x cuadrado coseno de y más 1, porque la derivada de y va a ser 1. Acuérdense que en la tabla, ¿qué voy a hacer? Y reemplazar x por y. Es lo único que hago en la tabla. ¿Me entienden? Van cambiando las derivadas según lo que yo tenga esté realizando. No sé si lo están entendiendo eso. Sí, profe. Perfecto, profe, gracias. Bueno, pero en derivadas con dos variables, ¿se acuerdan? Con derivadas con una variable, yo hacía la derivada porque tenía una sola variable y terminó la derivada. Acá, como pueden ver, yo tengo dos derivadas, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y. En análisis 1, si yo tenía la derivada con respecto a x, yo podía hacer la segunda derivada. Bueno, acá también se puede hacer la segunda derivada, solo que voy a tener la derivada segunda con respecto a x 2 veces y la derivada segunda con respecto a y 2 veces. O sea que ya vamos a tener 4 derivadas. Pero a su vez podemos hacer otras derivadas. Y que es lo que llamamos, a ver si lo tengo acá. Acá lo puse. También lo que llamamos derivadas cruzadas. Las derivadas cruzadas es la derivada de z con respecto a x, que era la que teníamos acá, la primera. La derivada de z con respecto a x, y a esta derivada la derivo con respecto a y, a esta derivada. Por eso dice la derivada de z con respecto a x y con respecto a y después. Va a ser igual a la derivada cruzada de la otra manera, a esta otra derivada con respecto a y, y si a esta función la derivo ahora con respecto a x. Esas dos derivadas, cuando esta derivada con respecto a x la derive con respecto a y, y a esta derivada de y la derive con respecto a x, esas dos derivadas se llaman derivadas cruzadas y son siempre, pero siempre, son iguales. Por eso puse acá la derivada de z con respecto a x y con respecto a y es igual a la derivada de z con respecto a y y con respecto a x. Se llaman cruzadas y son iguales. Sí. Disculpe, entonces, primero deriva, por ejemplo, no sé, la derivada de parcial de x y después cambia los parámetros y lo deriva parcialmente por y. ¿Así es? Así es. O sea, ¿qué hice primero? Cuando derive con respecto a x es porque hice un desplazamiento con respecto a x. Cuando derive con respecto a y, hice un desplazamiento con respecto a y. Entonces tengo ya dos derivadas parciales. A su vez puedo sacar las derivadas segundas de cada una de ellas. Y a su vez puedo sacar lo que llamamos derivadas cruzadas. Las derivadas cruzadas son a la derivada de la función con respecto a x, que hice con respecto a x, desplacé x y ahí lo mantuve constante. A esa derivada la voy a hacer al revés ahora. La voy a hacer mantener a constante a x y voy a variar y. Voy a desplazar en el eje de así. Por eso se llama delta z con respecto a x y es con respecto a y después. Y la otra es cuando yo hice el desplazamiento con respecto a y a x lo mantuve constante, a esa misma, ahora voy a hacer al revés. La voy a mantener constante a y voy a variar x. Fíjense, voy a variar x, varío x. Profe, Y esas dos derivadas son iguales. Y se llaman y eso, derivadas esa igualdad que se debe verificar es una manera de ver si está bien lo que derivamos. Sí, exactamente. Cuando las derivadas cruzadas son iguales, y si le dan para hacer las derivadas cruzadas, es una manera de verificar que las derivadas también. Ahora,
Bueno, yo hice unos ejercicios, tres ejercicios cortitos para que terminemos el tema de todas las derivadas, ejercicio con con las 6 derivadas, digamos. Una derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada cruzada, derivada con respecto a x y después la hago con respecto a y, a la otra, que era con respecto a y, la hago con respecto a x, vamos a verificar que son iguales y a su vez puedo sacar las derivadas segundas, con respecto a x y con respecto a y. Derivada segunda con respecto a x 2 veces, dice ahí, y la derivada segunda con respecto a y 2 veces. Estas no tienen que ser iguales. Las únicas que son iguales son lo que llaman derivadas cruzadas. Por eso tenemos las derivadas cruzadas y estas siempre son iguales. ¿Lo entienden a eso? Porque estamos tomando los incrementos parciales nosotros, no estamos tomando los incrementos totales. ¿Y eso de derivadas segundas es a la derivada parcial elevar ambos términos al cuadrado? ¿Es solamente eso? O sea, no estoy elevando al cuadrado, esto no quiere decir elevado al cuadrado, dice derivada segunda de la función con respecto a x 2 veces, y esta es la derivada segunda de la función con respecto a y 2 veces, no estoy elevando al cuadrado, o sea, quiere decir, a esta derivada, con respecto a x, la voy a derivar nuevamente con respecto a x. Si la derivo con respecto a x nuevamente, el x, el 2 es constante, el seno de y es constante, porque estoy incrementando nada más con respecto a x. Y la derivada con respecto a x acá es 1, entonces la derivada segunda con respecto a x 2 veces, ¿cuánto será? 2 seno de y, porque la derivada de x es 1. O sea, la derivada segunda va a ser 2 seno de y. Está bien, como hacíamos en análisis 1 para... Es lo mismo que análisis 1, exactamente. Y cuando me voy a la derivada segunda con respecto a y, fíjense, estoy incrementando con respecto a y. El x al cuadrado es constante. Entonces, la derivada segunda con respecto a y 2 veces, que el x cuadrado es constante. Y la derivada del coseno es menos seno. O sea que voy a tener menos x cuadrado por el seno de y. ¿Lo ven? Yo creo que eso lo hice en la hoja que hice el ejercicio, ya lo ven. Tengo que dejar de compartir porque lo hice, dije yo, bueno, vamos a hacer más ejemplos para que lo vean. ¿Lo entendieron más o menos esto? Sí, profe. Sí, profe. A ver, voy a dejar de compartir. Yo tengo 3 ejemplitos fáciles como para que se pongan a tono y para que vayan entendiendo. Después, en la semana que viene, vamos a hacer ejercicios de derivada, porque quiero hacer ejercicios de derivada porque lo aplazamos en los exámenes, solo porque no saben qué incrementamos, no saben. No es que no sepan usar la tabla, sino no saben cuando incrementamos una, al otro lo mantenemos constante. Voy a dejar de compartir. Justo que está Sí. hablando de los exámenes. ¿Hay fecha para los parciales ya? No, eso lo manejan los 2 jefes de trabajo práctico, nada más. Ah, bien, perfecto. Pero calculo que va a ser antes de los exámenes de mayo. Bien. Y el examen de mayo empieza el 26 de mayo. Así que seguramente va a ser antes de eso. Seguramente va a ser funciones y límites. Bien. Perfecto, gracias. Seguramente funciones y límites. El único problema que tenemos que nos queda, cuando sean los exámenes de mayo, tenemos 2 clases de teoría. Estamos justo que no se va a poder dar. Una cae el 25 de mayo, que es martes, y al martes siguiente estoy haciendo los exámenes, o sea, porque empiezan el día miércoles hasta el martes que viene, y como yo tengo todo completo la semana, yo voy a estar tomando el examen, no a ustedes, sino a... Los exámenes de ustedes son los días jueves,
Bueno, no van a poder rendir análisis 2, ¿no? Pero bueno, a los que rinden análisis 2 son los días jueves. Pero para los exámenes finales. Voy a dejar compartir esto para ver los ejemplos. ¿Ah? Oh, esto no sabe. Está trabajando todavía. No, pues se ve la... Ahí, ¿está viendo? Sí, profe. Ahí está. Bueno, ahí está lo que me estamos haciendo recién, fíjense. Un ejemplo, ¿eh? X cuadrado seno de y, teníamos la derivada con respecto a x y con respecto a y, lo que teníamos. Cuando hago la derivada cruzada a la derivada primera de la primera con respecto a x, en vez de derivar con respecto a x, derivo con respecto a y, ¿qué quiere decir? Que el x es constante, el 2 es constante, el x es constante, por eso puse 2x. Seno de y, estoy haciendo variar y, la derivada del seno de y, que es el coseno de y. Y en el otro, fíjense, en la derivada con respecto a y, habíamos dicho que era x cuadrado coseno de y. Cuando ahora la derivo, pero hago constante y hago variar x. O sea, si ahí lo mantengo constante, quiere decir que el coseno de y es constante, lo vuelvo a poner, y hago variar x, derivo x, y es 2x. Fíjense, una me dio 2x por coseno de y y el otro me dio coseno de y por 2x. Como es una multiplicación, estas dos derivadas son iguales. Y estas dos derivadas es lo que llame derivadas cruzadas. En cambio, la derivada segunda, a la derivada primera con respecto a x, la volví a derivar con respecto a x. El 2
es constante, el seno de y es constante y la derivada de x es 1. Por eso aparece 2 seno de y. Y cuando la derivada de y, que era x cuadrado coseno de y, la derivo nuevamente con respecto a y, el x cuadrado es constante. La derivada del coseno de y es menos seno de y, por eso aparece menos adelante, menos x cuadrado por seno de y. Eso lo habíamos hecho sin verlo, por eso lo estoy haciendo de nuevo. ¿Lo ven a esto? Profe, en el primero usted derivó coseno de y, pero no sería ahí menos seno de y como queda la derivada segunda. ¿En dónde? Usted en el segundo paso del primer ejemplo dice 2x por coseno de y. Usted deriva coseno de y y le dio seno de y positivo. No estoy derivando la cruzada, estoy derivando la primera, la de arriba. Ah, disculpe, cierto. ¿Me entiendes? La cruzada es nada más S solita. Para hacer la derivada segunda tengo que usar la derivada de la función con respecto a x. Claro. ¿Ah? Y cuando hago la derivada segunda con respecto a y, tengo que usar la derivada con respecto a y nada más, no las cruzadas. Las cruzadas son para verificar que son iguales. Cuando yo derive con respecto, estoy haciendo variar primero una función con respecto a un eje y al otro lo mantengo constante, después hago al revés, a la que le hacía variar la mantengo constante y hago variar la nueva. Esas son las cruzadas y las cruzadas son iguales. Fíjense acá, x cuadrado por y por el seno de y, la función. Si yo saco la derivada de la función con respecto a x, ahí lo mantengo constante, o sea que y por seno de y es constante, y por seno de y es constante, o sea, lo vuelvo a poner. ¿Qué derivo? Nada más que x, y la derivada de x al cuadrado es 2x. En cambio, cuando haga la derivada de la función con respecto a y, la derivada de la función con respecto a y, hago variar y y a x lo mantengo constante. X lo mantengo constante es el x cuadrado, pero cuando hago variar y, ¿yo qué tengo? Y por seno de y, o sea que tengo un producto de funciones. Y es una función, seno de y es otra función. Por lo tanto, ¿qué tengo? Un producto de funciones. Acá lo tengo, la tablita ahí lo tengo. Si tengo u por b, la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Dónde está? Acá. Entonces, la derivada con respecto a x cuadrado, con respecto a y, dijimos que x es constante, por eso puse x cuadrado. Y cuando voy a derivar y por seno de y, tengo dos funciones, es un producto de funciones. Entonces, es la derivada de mi primera función, la derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? Es 1. Por la segunda función sin derivar, por el seno de y, ahí lo puse, seno de y, más la primera función sin derivar, que es y, por la derivada de la segunda función, que la derivada del seno es el coseno de y. Y encontré la derivada, la función con respecto a x, y encontré la derivada de la función con respecto a y. ¿Lo ven a eso? Profe, a mí me quedó la duda de si x al cuadrado, bueno, queda constante. La derivada por una constante, ¿se puede sacar la constante para afuera de la derivada? Como hizo Claro. Aibio, que puso los paréntesis y derivó. Claro, acuérdense de una variable, porque es exactamente lo mismo. ¿Cuáles eran las propiedades de las derivadas en una variable? Eran que las constantes no se derivaban. Por lo tanto, yo acá tengo una constante, x al cuadrado de una constante, por el producto de dos funciones, y por seno de y, cuando estoy haciendo con respecto a y. Por eso puse x al cuadrado y puse un paréntesis,
y voy a hacer la derivada del producto. ¿Me entiendes? En cambio, con respecto a x, dije y por seno de y es constante. Entonces y por seno de y es constante, la pongo, y lo único que hago es derivar x al cuadrado. ¿Lo entienden eso? Lo que estoy haciendo. Sí, profe. Bueno, fíjense, ahora tengo las cruzadas. Fíjense, a esta, con respecto a x, a la que te había hecho con respecto a x, la voy a hacer con respecto a y. Si la hago con respecto a y, el 2 es una constante y el x una constante. Por eso puse 2x, abro paréntesis, ¿por qué? Porque otra vez tengo y por seno de y. Tengo un producto de funciones. Pero este producto de función de y por seno de y ya lo había hecho, acá lo tengo ahí arriba, y lo volví a poner. Seno de y más y por coseno de y. Pero cuando yo haga la derivada de y, si a la derivada de la función con respecto a y le hago con respecto a x, quiere decir que lo que tengo adentro del paréntesis es constante, porque es y nada más adentro del paréntesis. Y ahí lo puse, seno de y más y por coseno de y derivo x al cuadrado y va a ser 2x. Si yo me fijo, la derivada de la función con respecto a x y con respecto a y es igual a la derivada de la función con respecto a y y con respecto a x. Son iguales las derivadas. Y son derivadas cruzadas y las derivadas cruzadas me tienen que dar igual. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Acuérdense, cuando yo hago la derivada en una variable, a la otra la mantengo constante. Eso es lo principal para hacer la derivada. Y acá tengo la derivada segunda. Fíjense, la derivada segunda es más cortita. Porque ¿de dónde sale la derivada segunda de la función con respecto a x dos veces? De la derivada de la función con respecto a x una sola vez. La derivada de la función con respecto a x una vez era 2x por y por el seno de y. Lo estoy derivando con respecto a x, quiere decir que el 2 es constante, el y es constante y el seno de y es constante. 2 es constante, el y es constante y el seno de y es constante, que lo pongo. Derivo con respecto a x, pero la derivada con respecto a x, como es la derivada de x, y la derivada de x es 1. O sea que me quedó la constante nada más, 2y por seno de y. En cambio, cuando yo me vaya a la derivada de la función con respecto a y, yo voy a tener x al cuadrado por seno de y más y por coseno de y. ¿No? Yo tengo, como estoy derivando con respecto a y, nuevamente, x al cuadrado es constante. X al cuadrado es constante, ahí lo puse. ¿Qué tengo adentro del paréntesis? Tengo una suma de funciones. La derivada del seno de y. La derivada del seno de y, aquí es igual al coseno de y. Más y por coseno de y. Pero acá tengo un producto de funciones. Y por coseno de y. Un producto de funciones quiere decir, otra vez tengo que aplicar la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, la derivada de mi primera función, la derivada de y es 1. Por coseno de y es coseno de y. Ahí vuelvo a ponerlo al coseno de y. El segundo coseno de y. Más mi primera función sin derivar, que está ahí, por la derivada del coseno de y, que es menos seno de y. ¿Lo ven a eso? Lo que hice. Este es más completo ya. Si no lo vuelvo a repetir, díganmelo, así lo vuelvo a repetir. Sí, se entiende, profe. O sea que yo tengo una constante que la saqué afuera, por eso puse el paréntesis,
y dentro del paréntesis tengo una suma de funciones, tengo que derivar una y después tengo que derivar la otra. En la primera es una derivada común que está en tabla, pero en la segunda es un producto de funciones, por eso aparecen tres términos. Bueno, pero acá yo lo puedo agrupar. La derivada segunda con respecto a y dos veces, tengo x cuadrado y tengo coseno de y más coseno de y, son 2 coseno de y. Más por menos es menos, y por seno de y, bueno, y ahí estaría completa la derivada segunda. Lo pueden dejar como estaba antes, lo mismo está bien, ¿no? Yo para hacerlo completo, pero también está bien. No sé si van entendiendo la derivada. Sí, profe. Sí, Bueno. profe, sí se entiende. Bueno, en la clase que viene yo voy a traer varios ejercicios, porque lo que fallan es cuando hacemos la derivada de uno, al otro lo mantenemos constante, bueno, y ahí se empiezan a confundir. Bueno, hasta ahora hice dos ejercicios fáciles, digamos, pero cuando tenemos más valores, acá por ejemplo, si tenemos seno de x por y, entonces ya tenemos dentro de la función trigonométrica y tenemos variables en x, tenemos variables en y, y ahí se van confundiendo, ¿no? Y bueno, es lo que queremos es que sepan usar las tablas, porque las tablas que se usan, acuérdense, son las mismas tablas que en análisis 1, solo que hay que tener cuidado que cuando es con respecto a x, bueno, ahí la variable es x, pero cuando es con respecto a y, bueno, lo único que tienen que hacer ustedes es cambiar el x por y en su mente para ir cambiando, ¿no? Y bueno, por ahora yo he hecho nada más que todo esto para que ustedes lo vean, nada más, ¿no? El que estaba, que lo hice completo y el otro. En la clase que viene sí vamos a hacer más ejercicio de derivada, porque es lo que queremos que ustedes sepan usar, no lo queremos aplazar, lo aplazamos en derivada y es una lástima que lo aplacemos en derivada, incluyendo las tablas, ¿no? Acuérdense que las derivadas son fáciles, entonces a veces cuando es difícil en los exámenes, cuando ponemos funciones difíciles, no pedimos las 6 derivadas. Ahora vamos a ir haciendo las 6 derivadas para que ustedes hagan ustedes practiquen. Pero cuando es difícil la función, ponemos funciones más largas o más engorrosas. Generalmente en los exámenes lo único que pedimos son las primeras, una con respecto a x y otra con respecto a y. O si vemos que una es más fácil, y bueno, podemos pedir con respecto a x y con respecto a y, y podemos pedir una cruzada o una segunda. Pero no pedimos nunca las 6 derivadas juntas. Lo que nos interesa es que ustedes sepan manejar la tabla de derivadas, ¿no? Pero bueno, ahora y en el práctico creo que también vamos a tratar de hacer todas las derivadas para que ustedes practiquen, ¿no? Y vayan entendiendo las derivadas. Sí. ¿Sí? Y con más variables ponemos constante todas las otras variables, lo mismo, el mismo. Claro. Supongamos que yo hubiera tenido x cuadrado por y por z. Bueno, entonces van a tener también otra constante. Yo cuando derivo con respecto a x, el x va a variar y va a tener la constante z constante también. Claro, va a ser y, z constante, y después y va a variar x, z constante. Lo que sí no van a tener derivada la función con respecto a z, no la tienen. Van a tener, es como si z sería como si fuera otra constante, como si fuera un 5, un 10,
o un número. Claro, sí, así vamos tomando cada variable que le agregamos, vamos tomando como si fuera una nueva constante. Exactamente. Y después vamos exactamente. derivando, tendríamos 3 derivadas parciales en ese caso, Eh, primeras. no, va a tener dos, porque no tengo la derivada de la función con respecto a z. O sea, z la va a tener como una constante. Es como si tuviera... sí, podría ser. Porque es otra O sea, no se variable. tomaría como la Sí, derivada como otra parcial variable. con respecto a Claro. z, Sí, como otra sí, variable, claro. tendría otra variable. La derivada de la función con respecto a z tendría, claro. Lo que pasa es que nosotros usamos nada más que dos variables. Sí, sí. Tendrías Claro. otra función con otra variable. Tendrías una función con respecto a z. O sea, las hace variar en z y a x y a y las mantienes constantes. Sí, sí. Claro, eso. Así es. Así Profe, y en es. ese caso las derivadas cruzadas también deberían dar iguales las tres. Teóricamente tendría que ser iguales. Sí. Perfecto. Porque las derivadas cruzadas siempre son iguales. Ajá. Nunca le vamos a dar con tres variables porque nosotros usamos nada más con dos variables, nada más. Eh, pero, pero sí, sería así. Bueno, lo que expliqué, yo le voy a subir al WhatsApp que usted tiene, le voy a subir esto para que ustedes lo vayan viendo. Y en la clase que viene vamos a ver el ejercicio de derivadas. ¿Ah? Yo voy a traer el ejercicio de derivadas resueltos para que lo vayamos viendo. ¿Ah? Y bueno, tráiganse la tablita de derivada para ver si nosotros podemos ir, para que me vayan diciendo a veces la derivada, para ver si la van entendiendo. ¿Sí? Ya voy a hablar con el ingeniero Álvaro y con el ingeniero Césped, porque en realidad tiene que tomar un parcial antes de los exámenes de mayo, pero seguramente va a ser funciones y dominio y límite, ¿no? Dominio y límite, seguramente. No sé si han dado otro tema más, no sé. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Yo le voy a pasar todo esto por el WhatsApp que tienen ustedes. ¿Ah? Y Dale, profe. nos vemos la clase que viene. ¿Ah? Voy a dejar de Dale, compartir. dale. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe, gracias. Melta, profe. nos vemos. Chaucito. Nos vemos, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, chicos, hasta luego.